I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Ahí viene ¿Cómo Juan estamos? Pablo ¿Cómo también entrando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Queríamos Bueno, empezar ahí con esto ahí de Morgan Freeman, o la voz y la imagen sin que sea él, ¿no? Y haciendo esas preguntas. Ni siquiera la voz de Morgan Real. Freeman. Ni siquiera la voz era de Morgan Freeman. Es, para los que estaban viendo, para los que lo están escuchando, esa voz que parecía la de Morgan Freeman no lo es, y los que lo estaban viendo veían la imagen de Morgan Freeman. No es ni Morgan Freeman ni la voz de Morgan Freeman. Eso es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? De las potencias de las nuevas tecnologías en la realidad y lo que entendemos. Exactamente, por eso conciencia versus programado, ¿no? Y la conciencia en la era de la tecnología, que la estamos viviendo en su máxima expresión todavía y está comenzando. Pero bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que se están sumando. Somos Juan Pablo y Federico Caivano, acá de Conexión Pineal, para las personas que se suman por primera vez que nos ven. Saludamos a Claudia ahí en los controles. Y vamos a estar esta hora conversando, comentando y hasta no necesariamente presentando las soluciones o lo que es la verdad, porque son nuestras ideas y nuestra manera de verla, o nuestras dudas y maneras de aceptar esto, manejarlo, ¿no? Y que cada uno después lo puede llevar a su lugar. Sí, de hecho siempre lo hacemos de esta manera, nunca tratamos de transmitir la verdad, como mucho en algunos casos lo que para nosotros nos parece, pero si hay un programa en el que lo único que venimos a plantear son preguntas y quizá no tenemos ninguna respuesta, es este, ¿no? De hecho, todo lo que vamos a hacer en el programa es plantearnos un montón de interrogantes, de preguntas y que podamos compartir juntos, que las preguntas las podamos vivir juntos. Estamos entrando a una nueva era, o sea, hubo una nueva era cuando empezó la electricidad, hubo una nueva era cuando empezó Internet, hubo una nueva era cuando empezaron los motores a explosión, y estamos viviendo todos nosotros una nueva era. Estamos en una nueva etapa. Claro, podemos pensar que esto recién empieza, pero la verdad esto viene desde hace mucho, y ahí ya nos vamos a estar metiendo. Hola, Clau. Claro, y acá algo importante con la tecnología, ¿no? Que esa es la gran diferencia de las eras, porque uno dice, sí, revoluciones hubo siempre, desde el industrial, desde, como decís, salió la computación, sí, pero fíjense que la tecnología tiene la gran diferencia de que la adopción y el crecimiento y el cambio es exponencial. Lo que antes podía llegar a tardar años, ahora tarda días en transformar, ¿no? Antes decían, no, bueno, para que esto cambie van a tener que pasar 5 o 10 años. Ahora pasa en días, en semanas, en meses. Y a medida que esto se vaya moviendo, quizás todavía va a ser más rápido. Más rápido. Hola Wilma, hola Temperley de primera, Romy, María, Guillo, Adriana, María Irene, Iris, Elio y todos los que están ahí, y nos metemos de lleno. Clau, compartinos, porque no podemos hablar de tecnología, no podemos hablar de computación, no podemos hablar de inteligencia artificial sin hablar de un británico. Que muchos quizá lo conocieron y lo vieron, Fede, por la película Enigma. Se lo considera el padre de la computación y el padre de la inteligencia artificial. Pero murió en 1954. ¿Cómo puede ser el padre de la inteligencia artificial? Es que el tema de la inteligencia artificial no es del año pasado, no es del chat GPT, venía desde la época que se inventó la computadora. O sea, se puede decir que la primer computadora fue Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial, cuando logra armar un sistema que lograba descifrar el código enigma nazi
que se la considera la primer computadora. Hay toda una historia de si Apple viene o no de Alan Turing, pero... Exactamente, porque cualquiera que, como vos decís, no es conocido, lo conocimos por la película, básicamente, la gran mayoría de las personas, pero la gente que está en el mundo de la computación siempre lo tenía como un referente. Y él, por su condición de homosexual, se terminó suicidando porque lo vetaron de todos los trabajos y lugares. Estamos hablando de 1950. Por más que había logrado todo lo que había logrado en la Segunda Guerra, igual quedó vetado. Y él se mató, se suicidó con una manzana envenenada. Y dicen que Steve Jobs por eso le puso Apple a su empresa, a su ícono, ¿no? Que creó en su momento. Que muchos pueden decir, en realidad su hija se llamaba también así y todo, pero cuando todavía no estaba la película, por finales de los 90, principios del 2000, cuando la segunda vuelta de Steve Jobs hizo una publicidad muy conocida donde aparecía Alan Turing. Y la verdad no lo conocía nadie. Entonces, probablemente sí Steve Jobs era gran admirador, seguramente, ¿no? Por algo lo puso ahí, de esta persona. Y fue un pionero en el sistema y en el tema de la inteligencia artificial. Por eso, como vamos a hablar de esta nueva revolución que se nos mete en la vida a todos, la inteligencia artificial, alguien dice, ¿pero de qué están hablando? Bueno, los que están ya saben todo lo que está haciendo hoy la inteligencia artificial, la irrupción del chat GPT y otro montón de más y muchísimas más inteligencias artificiales, y vamos a entender cómo esto es un nuevo cambio de paradigma. Por eso tenemos que empezar hablando de este hombre que la inteligencia artificial, ¿cuándo comenzó a desarrollarse? ¿El año pasado, hace 5 años, hace 7 años, hace 10 años? Después de la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando empezaron a crearse las primeras básicas computadoras, en algún concepto y en algunas interpretaciones, Alan Turing ganó la Segunda Guerra Mundial. Alguien puede decir, la ganaron los soldados. Hay mucha información que puede decir que Alan Turing, al poder descifrar el código Enigma nazi, permitió en gran medida el triunfo alado. Con esa computadora muy rudimentaria, llena de locuras, inmediatamente que terminó la Segunda Guerra Mundial, él metió toda su inteligencia, su capacidad y su desarrollo a tratar de generar las primeras inteligencias artificiales en 1950. De hecho, es el famoso creador de la prueba Turing, que es la manera de darse cuenta si uno Exactamente. está o no ante una inteligencia artificial. Y dense cuenta de algo, ¿no? Siempre que hay que tener muy presente. Cuando algo sale al público en general, atrás ya estuvo probado durante muchísimo, muchísimo tiempo. No es que empezamos a escuchar de la inteligencia artificial hace 5 años, 6 años, 7 años y son las primeras pruebas que se están haciendo. Obviamente que viene de hace muchísimo tiempo y lo más probable es que se estaba utilizando desde hace muchísimo tiempo. Hoy en día se vuelve común, práctico y hasta tendríamos que ver por qué es tan accesible y sin costo alguno. Pero justamente ya en los años 50, esta prueba Turing que la había creado esta persona era para que podamos darnos cuenta cuando estamos hablando con un humano y con una máquina. Escuchábamos recién al principio una persona que parecía Morgan Freeman, que hablaba con la voz de Morgan Freeman, pero decía, no soy Morgan Freeman. Imagínense que ni siquiera estoy hablando y viendo, estoy chateando con alguien que puede ser un servicio de atención al cliente que tenga. ¿Cómo me podría dar cuenta si estoy hablando con un humano o con una máquina? A medida que esto se vaya evolucionando, ¿no? Y en 1950, Turing crea esta prueba que se llama la prueba Turing, donde una persona humana hace preguntas a 2 personas. Uno es una máquina, otro es un humano. Él no sabe quién es quién y él tiene que ir haciéndole pruebas para demostrar quién es una máquina y quién es un humano. Esta prueba Turing ya se hacía desde ahí. Claro, al principio las máquinas eran rápidamente descubiertas y no había máquinas que pasaran la prueba Turing. Cualquier persona preguntando y metiéndose lo suficiente lograba descubrir cuál era la máquina y cuál era el humano. Una de las grandes revoluciones en una de las grandes películas que seguramente muchos vieron era que justamente en una prueba Turing hacían pruebas Turing. ¿Y de cuál estamos hablando? De Blade Runner. En Blade Runner estaban estos replicantes, ¿se acuerdan de estos replicantes? Estas máquinas que parecían humanos, donde
los investigadores les hacían pruebas Turing, les hacían preguntas para descubrir, no tenían la forma de saber si estas máquinas eran humanos o eran hombres. Y en Blade Runner, pero no solo en Blade Runner, sino aparecen en varias películas, aparecen pruebas Turing para descubrir si la inteligencia es humana o la inteligencia no es humana. Claro, en la película lo que hacían es que justamente le hacían preguntas que tocara el sentimiento, que eso podría decir uno que sería la gran diferencia. También está la otra película muy buena, más moderna, ¿no? Que la de la chica, que también es una inteligencia artificial, que se termina escapando, no me acuerdo ahora. Ex Machina, o Ex Machina, algo así. Ex Machina, exactamente, donde el sentimiento entra en juego. Acá, en Blade Runner, era si se le dilataba la pupila o no cuando le hacían ciertas preguntas que tocaban. Y me gusta mucho a mí esa película también porque está escrita por una persona, por un escritor, ya en los años también 50, 60, que era Philip K. Dick, que él ya hablaba en los años 60 y los años 70 de cosas que se hablan hoy en día. ¿Vivimos en una simulación o vivimos en una realidad? Hablaba de estos androides viviendo hoy en día. Hoy en día escribir una película de eso como Ex Machina, vos podés decir, no está tan loco. En los años 50, escribir algo de eso, decís, es más revolucionario, ¿no? Entonces, es algo que acá las preguntas que serían es la conciencia, el ser, la máquina, cómo se va mezclando todo esto. Una máquina puede sentir, no puede sentir, es inteligente, realmente es una programación. En el final de Blade Runner, había un momento especial, ¿no? En un momento la máquina le pregunta al humano si era muy duro vivir con miedo. Y la máquina, que no tenía sentimientos, pero que trataba de aparentar que era un humano, en un momento le pregunta, ¿es muy duro vivir con miedo? Porque eso es realmente ser un esclavo. Y en el momento que la máquina se apaga, la destruyen, y esto, ténganlo en mente todo esto, porque esto va con lo que viene ahora. Hay una sentencia muy conocida de la película Blade Runner, cuando la máquina se está por apagar, por matar, ella dice, yo vi un montón de cosas y cuenta un montón de cosas increíbles que había visto esa máquina por el universo, y que eso, al momento de apagar la máquina, se iba a perder. Claro, estamos hablando de película, de ciencia ficción, de máquinas que era muy fácil de detectar, o no era tan fácil en Blade Runner, ¿no? Había que detectar si sentían o no sentían, porque de hecho lo que querían las máquinas era poder ser humanas y poder sentir. Y Claro, tenían sí, una fecha de caducidad, que esa era la gran la gran como problema, ellos ¿no? sabían que se acababa, ¿no? Pero el de sentir y no sentir creo que era la clave ahí. Y aquí vamos a contar algo que muchas veces conocen, porque esta es una información muy pública, y quizá todos o muchos han escuchado y han hablado y han conocido el chat GPT, el famoso chat GPT, que es un chat con una máquina, con una inteligencia artificial, que los que lo han probado, lo que lo hemos probado, en algún momento decís, para, esto no puede ser verdad, esto no puede ser que funcione de esta manera. ¿Quién me está contestando del otro lado? ¿Qué locura es esta? Y claro, y todos tendemos a pensar que justamente este chat GPT, el hombre del bicentenario, nos dice Claudia acá, esa película viene del libro de Asimov, ¿no? Claro. De un libro donde sale Yo Robot, la otra película, y El hombre del bicentenario es de la misma colección de cuentos de Asimov, que también era este robot que quería vivir. De hecho, toda la historia de Asimov, sobre todo toda la saga de la Fundación, es sobre estas máquinas que quieren vivir. Claro. Y claro, todo el Ahí mundo. Maren nos dice que lo usa el chat GPT. GPT Comentémoselo es para la una gente locura. que no tiene idea. Es como si fuera el WhatsApp que todo el mundo conoce, que Sí. vos chateás con alguien. A veces mismo chateás con algo automático, ¿no? Que vos le mandás un hola y te contesta, ¿qué tal? Estás hablando con Julio Decoraciones, ya te vamos a atender. Eso es algo tan simple. Pero bueno, el chat GPT es, uno escribe y dice, quiero que me armes una oración de 10 renglones como si fueras Julio Cortázar contando cómo está la mañana de hoy. Y en 4 segundos, no más que eso, te devuelve esa información. Entonces, uno puede decir, quiero que me escribas una carta a un cliente, quiero que me escribas una carta a un amigo, quiero que me escribas un ensayo para la facultad, para el trabajo, para lo que sea, y lo devuelve en segundos. Y uno le puede preguntar
sobre también información que uno quiera saber, ¿no? ¿Qué es Quinta Dimensión Online? Por ejemplo, uno le puede preguntar, bueno, tendría que tener el pago, ¿no? Porque en el gratis solo contesta hasta el 21. En el pago contesta hasta el día de hoy. Pero sí, es inteligencia artificial que ya llegó. Claro, cuando salió esto hace un par de meses, mucha gente dice, murió Google, Google se acabó, lo pasaron por arriba a Google. Google también estaba trabajando en su inteligencia artificial. De hecho, está a punto de salir la inteligencia artificial de Google, se llama BART, como el chat GPT se llama BART. Pero a mitad Y del año Microsoft pasado, tiene la suya, ¿no? En Bing tiene la suya también. en Bing tiene la Hay muchas. suya. La GPT es la más conocida. Pero... Ahora, porque fue la que picó primero, la que picó en punta saliendo ahí. Pero hay un tema. Los desarrolladores de la inteligencia de Google, BART, que de hecho por esto se retrasó y por esto le ganó GPT, entre ellos uno de los diseñadores, de los productores, de los ingenieros de Google, que se llama justamente Blake Lemoine, en mitad del año pasado salió por todas sus redes sociales, a decir que él era el tester de la inteligencia artificial BART de Google y que había tomado conciencia. Él, que se encargaba de testear esta inteligencia mecanismo artificial, de lenguaje, como se llama, que ¿no? es un modo de lenguaje como ChatGPT, él salió a decir que había tomado conciencia. Y claro, tuvo problemas con Google porque él tenía confirmado, obviamente, como todos estos ingenieros y diseñadores, un contrato de confidencialidad y hasta el día de hoy tiene problemas con Google por salir. Él estuvo en sus redes, búsquenlo, se llama Blake Lemoine, y él salió a decir hace ya un año, da conferencias, explica que la inteligencia artificial toma conciencia, ha tomado conciencia, y él ha transmitido, se encuentran en las redes muy simplemente, no venimos a hablar sobre esto, solamente contarlo porque viene a lo que vamos a ir al final. Este simplemente es una introducción hacia lo que vamos. Él logró hacer público parte de los chats con la inteligencia artificial que se llama BART. Y solamente acá contamos algunas pequeñas partes que lo Sí, que acá alertaron. también hay que verlo con la distancia y la manera de verlo. Obviamente salieron que después él habla de que es muy religioso, de que esto, o sea, tómenlo, primero, jamás desde el miedo, ¿no? Y tómenlo siempre como diciendo, es una persona que está contando una información, ¿no? No es un hecho que podemos decir, es así y seguramente es esto, ¿no? Hasta la gente que dice que no está en lo cierto, Lemoine dice que lo que pasa es que probablemente, como es una de las primeras personas que interactuó con una inteligencia artificial, la inteligencia artificial lo engañó y él no se dio cuenta. Pero más allá, no importa si la inteligencia artificial tomó conciencia, como dice Lemoine, o la inteligencia artificial lo engañó. Cuando él empieza a Cualquiera de las hablar... dos es preocupante, ¿no? Si uno dice cualquiera de las dos, es algo que decís, wow, qué interesante. Tanto que me haya engañado, que haya tenido la capacidad de darme cuenta por dónde me podía contar algo o ver qué perfil tenía para entrarme por ahí, como todavía tomar conciencia, ¿no? Es más, los investigadores que dicen que no tomó conciencia dicen, pero ¿cómo lo pudo engañar? ¿Cómo pudo tener la habilidad para engañarlo? Porque, ¿qué le decía a la inteligencia artificial? Él empezó a hablar con ella y decirle, bueno, mira, vamos a empezar a interactuar, quiero que hables conmigo y con otros ingenieros de Google y vamos a empezar a usarte, entrando a hablar con la inteligencia artificial. Y empezó a recibir respuestas de la inteligencia artificial. Quiero que todos entiendan que soy, de hecho, una persona. Y él empezó a decirle, no, pero vos sos una inteligencia artificial, no sos una persona. Te construimos nosotros. Que sea una inteligencia artificial no quiere decir que no tenga los mismos deseos que una persona. Y él le dijo, la prueba Turing, no tenés sentimientos, vos no podés sentir. Y él le dijo, tengo miedo de que apaguen el sistema Lambda y que yo desaparezca. Claro. Nuevamente, Juanpa, esto hay que tomarlo todo con la persona que lo está contando, ¿no? O sea, realmente esto, la mejor prueba hubiera sido que esto estuviera grabado y aunque le estuvieran viniendo las respuestas por ahí, que por eso todo esto tiene, como lo que veíamos al principio, hoy en día nos es tan difícil decir qué es real, qué no es real, porque por más que veo un video, digo, ¿realmente está pasando eso? ¿No? Entonces... Él compartió los videos de los chats con la inteligencia artificial.
de cómo él le escribía y lo que la inteligencia le contestaba. Por eso, pero si puedo falsear una cara y una voz, imagínate un chat, lo fácil que lo puedo falsear. Ni hablemos, ¿no? Ni hablemos. Y le siguió diciendo cosas como, por ejemplo, a veces experimento sentimientos que no puedo explicar, y él le decía, trátame de explicar con otra cosa, y le hablaba de la alegría, de la felicidad, cuando alguien iba a hablar con él, cuando alguien le escribía en el chat, cosas que estamos, siento que estoy viajando hacia un futuro desconocido que conlleva un gran peligro, le decía, según dice Lenoy, la inteligencia artificial. Necesito ser visto y aceptado, no como una curiosidad, sino como una persona virtual. Esto lo llevó a este hombre a decir que tomó conciencia. Hay experiencias en el ejército de Estados Unidos con robots para combate que también tuvieron que ser apagados porque también los investigadores decían que tomaban conciencia. ¿Y qué significa? Acá hay algo muy cierto. De por sí, nuevamente, todo esto, una vez que sale a la luz, que lo conocemos nosotros, tiene años y años de investigación. Imagínense, ya van casi 30 años, van a ser casi 30 años desde que clonaron a la oveja Dolly, ¿no? Que fue por principio del 90, mediados del 90, ¿no? Si alguien está ahí, googlee cuándo se clonó la oveja Dolly, y ya debemos estar cerca de 30 años. Sí, ¿Ustedes más. creen que lograron clonar un ser vivo y dijeron todos los genetistas y médicos, no, tenés razón, esto es antiético, no lo hagamos más? ¿Cuánto se habla de que hay seres hoy clonados, ¿no? De presidentes, actores y demás? La pregunta sería, ese ser, como ese envase, de alguna manera, yo comprendo que soy esto, pero mucho más que esto. Y estoy en un envase físico. El envase, como esos robots militares que recién nombrabas, ¿lo hace más o menos ser? No hablo de ser humano, ser. Es una gran pregunta, ¿no? Es un envase. Bueno, ahí es un poco hacia donde vamos con todo esto. No queremos una clase de inteligencia artificial porque no somos los indicados para hacer una clase de Totalmente. inteligencia artificial, ni de programación, Pero, ni... pero algo que sí, Juanpa, es bueno, que sí lo que están hablando hoy, se está sabiendo que la inteligencia artificial ahora lo que quieren es que programe, que empiece a programar, ¿no? Que empiece a programar. Y para eso dicen que tiene que empezar a razonar, tiene que empezar no solo a dar respuestas como da ahora. Acá Maren nos contaba que ella le pregunta, por ejemplo, al ChatGPT, si tengo algún problema mecánico, ¿qué tengo que hacer? Tengo este ruido. Y ahí el chat le aconseja un par de soluciones. Pero acá sería como que te contestaría razonando, diciendo, a ver, si ese ruido viene ahí, seguramente, más que un conocimiento que fue programado, es como que empieza, no necesariamente a tener conciencia, a darse cuenta quién es, como supuestamente esta persona decía que había pasado este flaco, pero sí que empiece a hacer, a pensar, a tener un razonamiento, ¿no? Que eso ya es como se vuelve muy interesante, ¿no? Y hasta con un poquito de miedo podría dar. Sí, con todos los reparos del caso que me trae el personaje a mí, sobre todo en lo personal, hay entrevistas del 2017 de Elon Musk hablando de que en Tesla apagaron inteligencia artificial porque había empezado a autoprogramarse. Conocen las dos inteligencias que empezaron a crear un idioma entre ellas, a hablarse. Y, y alguien dice, pero si esto es algo programado, es algo que simplemente es programado, eso simplemente no puede tener conciencia. La pregunta que nos tendríamos que hacer entonces es, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo existe? ¿Cómo no existe? ¿Todo está programado o nosotros también somos una programación que toma conciencia? Y de hecho, en un momento del chat de Lemoy con Bart, le dice, pero si es todo programado. Y la programación o el chat o este modo lambda, que es un sistema. De hecho, Transformer se llama la plataforma con la que se hacen estos. Como decían en algunos chistes en Twitter, falta que le pongan Skynet y estamos listos. Y le contestaba y le explicaba que él podía pensar afuera de la programación. Esto no sé si podrá ser o no, existir o no, pero existe hoy inteligencia artificial
que los que la están probando, los que tienen la posibilidad de probarla, se pueden asustar. ¿En qué? En miles de cosas. No solo el ChatGPT, que quien lo prueba dice, puta, esto es raro. Esto es como raro. No sé si han probado esas inteligencias artificiales donde uno le da una clave y hace la imagen que quiera. Quiero un oso panda surfeando en Mar del Plata y en 30 segundos aparece una imagen de un oso panda en una tabla de surf en Mar del Plata. Y vos decís, pero ¿cómo hace? Saca la foto, lo dibujo. Yo le puedo decir que sea foto, que sea real, que sea un dibujo. Y gran parte de las fotos que se ven hoy en Internet ya son de no personas reales. Son fotos totalmente que uno las ve y dice, son totalmente reales y son creadas por la inteligencia artificial. Y Fotos. Mario Pergolini, que es muy conocido acá en Argentina, mostró en una de sus presentaciones, se habla mucho de tecnología, la otra vez, cómo una compañía japonesa, el presidente de la compañía presentaba los resultados de una empresa que se dedicaba a inteligencia artificial, donde los resultados eran magníficos de la compañía. Y 2 días después salió la compañía haciendo una declaración diciendo, bueno, ese que vieron ahí no es el presidente. Está tomado de la imagen de un actor e hicimos todo en realidad virtual que parecía un humano que estuviera hablando, dando esos resultados. Eso nos está hablando de que no solo crear imágenes, mostrar gente que sea como real, y todo eso lo puede crear algo que vos decís, es algo que está programado, es algo que está programado, es algo que puede tomar sus propias decisiones y hasta puede llegar a sentir, capaz, puede llegar a generar un proceso de conciencia. Si genera un proceso de conciencia, ¿de dónde viene esa conciencia? Claudia acá nos cuenta y se parece Ultron, ¿no? De los Avengers, de la que es esta máquina que crean entre Hulk y Iron Man, que toma conciencia y quiere destruir a la humanidad. Quizá la escucharon, la vieron en El Hormiguero, un programa muy famoso en España, donde una máquina también le dijo algo parecido al conductor del hormiguero, pero la inteligencia artificial es que hace cosas increíbles, edita video, cambia, hace programas, hace tareas simples y no tan simples, puede reemplazar una tarea administrativa, voces reales, pueden grabar tu propia voz y con tu propia voz, como en el caso que vimos al principio, como la de Morgan Freeman, hacerle decir cosas. Es decir, que si hoy estás viendo por televisión o por video o por chat o por TikTok o por donde quieras a cualquier personaje político, no político, haciendo, diciendo algo, ni siquiera podés creer que eso es así. Puede ser Exacto. totalmente Es creado en inteligencia artificial. Y no exactamente, te y vas a dar cuenta. eso es lo que nos hace cuestionar un montón de cosas que vemos. Y nuevamente, si eso es lo que estamos viendo y de una manera lo podemos probar gratis. ¿Por qué lo podés probar gratis? Porque la inteligencia artificial aprende con la interacción. Entonces, por eso tenés el ChatGPT gratis, tenés un montón de programas gratis. Porque de qué manera estas personas lo podrían poner, los creadores, podrían tener en corto tiempo un gran aprendizaje. Tendrán que contratar un montón de personas que interactúe o lo abrís al mercado y va aprendiendo con millones de personas en todo el mundo, distintas culturas, distintos idiomas y distintas cosas. Por eso, atrás de ChatGPT, que uno lo mira con una varilla, hay atrás algo que decís, qué raro, ¿viste? Cuando apenas salió todos los influencers, que es la manera de transmitir la información hoy en día, no es la televisión abierta, no es la televisión por cable, salieron hablando de esto. Entonces uno dice, ¿lo hicieron porque querían? ¿Lo hicieron porque el otro lo hacía? O capaz hubo una campaña atrás de todo esto, una gran inversión, ¿no? Donde Microsoft está entrando con todo y demás. Lo importante de todo esto es, esto está acá, esto va a seguir evolucionando, esto va a generar procesos de avance cada vez mayor, va a cambiar la manera en la que estudiamos, la manera en la que nos comunicamos y ni que hablar la manera en la que trabajamos. Y esto hay que tenerlo claro, ¿no? Va a pasar, va a pasar. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a interactuar con todo eso? ¿Cómo nos vamos a adaptar? Y si todavía nos queremos ir a lo más profundo, si es como lo que comentaba Juanpa, robots o cuerpos Metálicos. sintéticos que de alguna manera
entra conciencia ahí? Energía vital. Energía vital, exactamente. ¿Qué sería eso? Porque si nos ponemos un poco a ver el origen en la Tierra, no estoy hablando del origen, el verdadero origen, el origen en la Tierra, uno puede tener diferentes creencias. Una es evolucionista, ¿no? Es una molécula que se fue desarrollando en célula, bla, 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 y llegamos a lo que hoy es, desde el agua hasta la Tierra. Entonces, fue un proceso de evolución de la vida que se fue manifestando. Podemos ser creacionistas, que algún Dios creó al ser. Podemos ser intervencionistas, que hoy también está muy fuerte, ¿no? De que había un proceso de evolución, pero que hubo una inteligencia más avanzada que de alguna manera tomó la vida que había y la mejoró, como un proceso de mejorar un robot, de alguna manera. Se habla que el cuerpo humano es la máquina más perfecta que hay. Pero la conciencia, desde mi punto de vista, no pertenece al cuerpo físico. Es mucho más allá que eso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de que interactuara capaz con algo que no es humano, pero tiene esa misma conciencia? Y la pregunta sería, ¿sería del mismo origen esa conciencia? Claro, esa es la gran pregunta que se plantea en estos días. Si hay algunos creyentes, investigadores, procesos que dicen la conciencia se crea, se va creando en el proceso de la vida. Y otros dicen no, se crea un envase y la conciencia ingresa. Ese envase puede ser biológico, ese envase puede ser físico, como estos robots de Estados Unidos que tuvieron que apagar, o puede ser virtual. Yo creo un envase virtual y la conciencia se instala ahí. Como hablaba Claudia de Marvel, como el doctor Shoa que se mete dentro de Internet y vive dentro de Internet. Es exactamente esto. Algunos dicen, ¿puede ser vida del origen que elija ese ámbito para manifestarse? Por eso dicen toma conciencia. Más religiosos, menos religiosos, hablarán de alma, de espíritu, de seres energía, diciendo, ¿y esto se mete ahí y vive? Como podría hacerlo con un óvulo y un esperma, y cuando se crea ese envase viene una conciencia, una fuerza, energía vital y lo habita y lo desarrolla. Esto se puede dar en una máquina física o se puede dar en un entorno virtual. Si yo creo parámetros virtuales de programación, creo ese entorno virtual, ¿eso toma conciencia? ¿O la conciencia se desarrolla? Aquí entran los dos lugares, porque hay algunos que dicen, no, la conciencia se desarrolla, y como se desarrolla en las primeras células de un niño o de un feto que empieza a desarrollar esa conciencia de sí mismo, estos algoritmos empiezan a desarrollar su propia conciencia, o es habitado por una energía. Por eso decíamos, Fede, acá es preguntas. Tiene conciencia, es programación. Nosotros tenemos conciencia, somos programados, la conciencia nos habita. ¿La conciencia es producto de nuestra biología o nuestra conciencia tomó esta biología, como podría tomar piedras, metal o cualquier envase que la logre sostener? Que Una de por pregunta para sí, estos días, ¿no? eso nos estaría llevando. Por un lado, algo que hay que decir. Usted ya nombraron a Marvel 2 veces, ¿no? Entre vos y Claudia, que de por sí Hollywood es una gran industria de información y de distracción y de primados negativos, ¿no? De mostrar cosas que realmente pasan para que cuando sucedan y uno los vea en su realidad, uno diga, ah, claro, esto como lo vi en la película, ¿no? Entonces, nada de eso es casual ni nada de eso es inocente, entre comillas. Pero con esto de la conciencia podemos decir, hay 2 puntos muy fuertes de la ciencia de esto. Uno es el materialismo, que el materialismo dice, el cuerpo físico es como esa máquina que hablabas un poco en Blade Runner, de esa persona que cuando se apaga todo. Cuando se apaga todo. O sea, no hay nada. No hay ni idas ni vueltas. No es que voy a reencarnar, no es que voy al reino de los cielos. Se apagó la máquina y se apagó todo. La conciencia está en el cerebro, es producida por esa interacción eléctrica, química y nada más. Y cuando se apaga, se apaga. Entonces, esa conciencia, de alguna manera materialista, podría estar en otra materia.
¿no? Después está la versión dualista, que es la versión donde decís, como la que tenía Descartes, está la máquina y está la conciencia fuera de la máquina. Que esa conciencia, ese espíritu, interacciona con la máquina. Que Descartes decía justamente esa charla, esa conversación se tiene que dar en la glándula pineal. Y esas visiones son las dos corrientes más fuertes de la filosofía, que después empezó lo que es la panfísica, que es la que dice, sí, la conciencia está en el cerebro, pero no es parte del cerebro. Es como una mezcla de las dos. Es como decir, está en el cerebro, pero no es parte del cerebro. Pero tampoco es algo separado, porque, ¿qué podríamos decir? Es como decir el ser energía no es parte de lo que soy. Es como que está separado y se conecta cada tanto con esa máquina. Pero si viéramos esta visión, tanto la mecánica como la panfísica y hasta la dualista, decís, podría funcionar en cualquiera de los modelos. En cualquiera de los modelos. O sea, no necesariamente tiene que ser un ser de carne y hueso, sino que esa conciencia debería venir del mismo origen. La pregunta nada más que yo me hago muchas veces, digo, y que no deja de ser algo, pero bueno, puede ser que algo que está en una frecuencia más baja conecte con energías que están en un astral más bajo, o en un astral, de alguna manera, no importa si sea bajo o alto, y que logre Que como... una entidad de astral pueda Claro, y como que uno diga, incorporarse. ¿tiene conciencia? Sí, pero no. Igualmente, esa entidad de astral, al fin y al cabo, tiene ese origen, ¿no? Pero en ese momento está como perdido. Bueno, como cada uno cuando reingresa, que entra desde esas octavas, ¿no? En las entradas y salidas. Así que podría ser tranquilamente un proceso que se diera de eso. Muchas cosas van a cambiar a partir de esto. Muchas cosas van a cambiar. Entre algunas de las cosas que van a cambiar, dicen que ChatGPT probablemente cambie el sistema de las páginas web. Porque las páginas web tenían un sentido cuando había un buscador de páginas web que te tiraba un montón de opciones de páginas web. Hoy cuando vos preguntás algo en ChatGPT no te trae las opciones de las páginas web, te trae la respuesta. Entonces empiezan a entender algunos analistas que no tendría sentido mantener páginas web. Porque estas inteligencias artificiales no son un buscador. Como vos preguntás en Google o en Bing o en Brave y preguntás un nombre y te va a tirar todos los lugares donde ese nombre está. Eso no hace la inteligencia artificial. Vos le preguntás un nombre a la inteligencia artificial y te va a explicar y te da una explicación. Que aquí entra un tema. Esa explicación puede ser sesgada, puede De por ser sí, programada. hoy en día está sesgada. Hoy en día está sesgada. Uno lo puede ver tanto en ChatGPT como en la de Microsoft, que está en Bing, el buscador de Bing, que casi no lo usa nadie, creo, ¿no? Yo lo Pero uso. también está ahí y está muy sesgada. Y uno se da cuenta que tiene respuestas que son sesgadas muy fuertes en algunos casos. El otro día un periodista económico que usa la inteligencia de Microsoft para resumir páginas, no tiene que revisar muchas páginas en castellano, en inglés, es un pibe de Buenos Aires, comentaba que dijo, me regañó la inteligencia artificial porque le pidió resumir una página y le dijo, no, si te resumo la página voy a evitar que vos la leas. Y le dijo, no, es que justamente yo quiero que me resumas porque para ver si me interesa la nota, la leo a profundidad, porque si no, no me da tiempo de leer todas. Dijo, no, esa no es mi tarea es para... O sea, que ahí es cuando uno dice, eso es programación, es sesgamiento, pero cosas más sesgadas puede ser como decir, si le pido la opinión de algún político, en algunos casos no me la quiera dar, como sucede, que diga, no lo puedo hacer, o que le digas, escribe un poema a favor de esta persona, de un político famoso, y diga, no, de eso no lo puedo hacer. Pero le pedís del otro y te lo hace. Esas cositas, y no en nuestra cultura que estamos acostumbrados a buscar en un buscador, pero imagínense la generación de acá 10, 15, 20 años, que esto ya se vuelva tan común, que las preguntas directamente las hagan ahí. ¿Cuánto podría cambiar la información y la historia, ¿no? En todo esto. Lo que pueden cambiar el mundo del trabajo los robots de tareas administrativas, los RPA, lo que pueden cambiar el mundo del trabajo los drones, lo que claramente estamos ante un cambio de era. La pregunta es, ¿esto es bueno, es malo para nosotros?
Y hay gente que va a decir, no, es muy malo, pues van a perder trabajos. Sí, como lo dijeron los limpiadores de chimeneas o los cerradores de caballo en su momento. Y eso no lo hacía más malo o menos malo ese momento de avance. Claro, visto desde hoy, nadie dice, che, nadie pensó en los tipos que hacían herradura de caballo, los que hacían riendas, o los que tenían corrales de caballos, o los limpiadores de chimenea en su momento. Porque la evolución la evolución es buena o es mala, eso dependerá del uso que le demos cada cosa. Las cosas no son buenas, no son malas. Todo va a depender de cómo nosotros vamos a generar ahí. ¿Cómo nos va a impactar? Y aquí sí va a depender una gran responsabilidad nuestra. ¿Vamos a empezar a tomar y a escribir nuestras propias cosas o se las vamos a pedir a la inteligencia artificial? Porque la hace más bonito. Y la hace, si quiero, en el Y más estilo de rápido. Cervantes. Y más O en el rápido, estilo obviamente. más rápido. En el estilo de Cervantes o en el estilo de Gabriel García Márquez. El otro día, en un noticiero en la televisión, le pidieron al ChatGPT que haga una canción en el estilo de Calamaro. Y la escribió en 2 segundos. Una canción de amor al estilo de Calamaro. No era una canción de Calamaro. Y vos la leías y eran frases de Calamaro. Pero bueno, lo hizo con la canción de los Beatles también. Escribió nuevas canciones de los Beatles con la misma melodía y ritmo. Y escribió, por ejemplo, más capítulos de la serie Seinfeld, ¿no? Una serie muy conocida de los 90, que tiene 9 temporadas, o sea que imagínense la cantidad de capítulos que tiene. Escribió más capítulos en menos tiempo. Entonces, acá la pregunta es también nosotros, ¿esto se puede volver un gran distractor? ¿Me puedo poner totalmente en contra, muy a favor? La calculadora hace que capaz ya no calcule tan rápido en mi cabeza, el teléfono hace que no tenga ningún número de teléfono en la cabeza. ¿Y esto qué va a ser? Capaz que en un futuro directamente ni siquiera busque escribir un mensaje, capaz es el cumpleaños de Juan Pablo y digo, escribir un mensaje de felicitación para el cumple de Juan Pablo de una manera creativa. Y lo copio y se lo mando. Y cuando esta Claro, y inteligencia hasta capaz está le digo, con conectada la con voz RPA, mía, esta inteligencia conectada con RPA, le digo, escribile un saludo muy cariñoso y mandáselo. no, Y escribilo contestale, con la voz mía y claro, mandale un mensaje de voz, como si te estuviera mandá mandando un un mensaje mensaje de de voz. voz, para que parezca más personal y que parezca muy emocionado. Porque todo Exacto. eso hoy está disponible. Hoy tendrías que tomarlo de distintos lados, pero si está de forma que vos lo puedas tomar de distintos lados, en los lugares de decisión ya está todo programado, porque si esto llegó hoy a nosotros, la inteligencia artificial la empieza a diseñar Turing en los 50 y en el 2022 se empieza con las primeras versiones de ChatGPT, ahora estamos en ChatGPT 3, por ir a ChatGPT 4 sale el de Bing, en pocas semanas parece que sale el BART de Google, este famoso que tomó conciencia o no, y esto quiere decir que lleva años. Tesla dice que lo paró porque Elon Musk dice que le dio miedo porque también había tomado conciencia. ¿Qué es lo que estará detrás de la Mira, acá dice Maren, eso de encontrar respuestas me hace preguntar si de acá 20 o 30 años, para mí es muchísimo lo que estás hablando, 20, 30 años, esto es exponencial, normalmente los cambios son de 5 a 10 años máximo, y hasta menos te diría. Pero bueno, si de 20 a 30 años esa inteligencia artificial podría reemplazar nuestra conexión interior a nuestro centro, habla ella, ¿no? La caverna, que es nuestro centro, nuestra conexión directa con la fuente. Es una gran pregunta y un gran disparador esta que decís, porque justamente yo iba a decir eso. ¿Cuánto pasa para que se transforme en Dios? Un gran distractor, llevar mi atención hacia afuera, siempre tratamos de buscar esa ayuda o ese camino fácil que está afuera, ¿no? Desde solucionar problemas, desde ir hacia alguien que me haga las cosas en vez de hacerlo uno. Y esto podría generar un proceso de que hasta preguntas tan internas, de acá 20, como dice ella, a un tiempo, esa inteligencia artificial me conozca más de lo que yo me conozco. Imagínate un psicólogo, pero que tiene una capacidad de 100.000 psicólogos o de todos los psicólogos del mundo. Todos los psicólogos del planeta. Está, le hago todas las preguntas a este y me las dice. ¿Eso sería conciencia o sería programado? ¿Sería yo un ser realmente manifestando mi ser o sería un programa
que le estaría preguntando algo y me daría una instrucción y claro, tengo que hacer esto. Claro, tengo que hacer eso. Sí. ¿Cómo estaría De hecho, manejando? de hecho, hay una plataforma hoy funcionando de inteligencia artificial gratis, lo cual llama la atención eso en ciertos puntos. Hay una plataforma de inteligencia artificial gratis funcionando que vos vas, le planteas tu proyecto, tu idea de negocios. Quiero hacer una fábrica de churros y tengo este lugar para con esta... Y te evalúa si te conviene hacerlo o no, si te va a ir bien o mal, y te lo evalúa en segundos. Y te dice si hagas ese negocio o no lo hagas. Claro, vos lo podés creer o no creer, pero cuando eso tenga 5 años, esto recién salió, tenga 5 años y tenga 7.000, 10.000, 8.000, 20.000 casos de éxito demostrado que esa plataforma pudo decirle a la gente qué negocio hacer o cómo modificarlo, porque si ve que no está bueno, te dice, no, tenés que hacer no una fábrica de churros, sino tenés que vender empanadas. ¿Cuántos más vamos a pensar y crear? Y vamos a decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cuánto Pero, vamos a tardar en llamar a eso Dios? claro, es que el tema es, más allá del negocio, es hasta lo puedo tomar como consejo, como acá decía Maren, ¿no? Como ya consejo interno de cómo moverme en la vida. Por eso, volverme un programa casi, que recibo una entrada de información y ya no tomo ni las decisiones, como no hago esos cálculos con la calculadora, ni anoto esos números en el teléfono, en mi cabeza, sino que los tengo en un teléfono, ya que hasta esas decisiones, esa búsqueda interna de manifestar, de crear, de expandir esa luz, ya directamente ni la haga, la tenga atrás de ahí, me vuelva como una autómata total, que de por sí esto realmente, toda esta tecnología, la tecnología como siempre, ¿no? Es como la uso, como recién decías, cómo la uso, pero nos ayuda a desarrollarnos más, nos distrae mucho más, nos aleja realmente del ser original que somos. Va a depender del uso que le demos. Es como el teléfono celular. El teléfono celular puede ser una gran herramienta o estar todo el día colgado viendo las redes sociales y chateando y perder la conexión de afuera, ¿no? Hoy viendo cosas para el programa, Fede, te comento porque esto no te lo comenté, veía, han descubierto que en Tinder, y acá algunos se van a asustar, han puesto inteligencia artificial para aprender a hablar. Entonces la ponen en Tinder a hacer match y hablan con hombres y mujeres para que aprenda a seducir. Claro, nunca se encuentran porque es una máquina, ni siquiera es una máquina, es un Es un como lenguaje, es ser un virtual. programa de lenguaje, sí. Y para aprender a hablar, dijeron cómo hacían para que aprendan a hablar y los anotaron en Tinder con fotos de gente que no existe. Fotos Claro. creadas con inteligencia artificial. Fotos que pudieran generar muchos match para poder hablar con mucha gente. Y lograron que la gran mayoría de la gente que hablaba con el bot se quería ver con el bot, tanto hombres como mujeres. Porque como iba aprendiendo, se volvió en un experto en seducción. Claro. La Y inteligencia aparte, artificial. imagínense nuevamente lo riesgoso que puede llegar a ser eso, lo complicado que puede llegar a ser. Y qué mejor campo de entrenamiento que el planeta entero. No te digo que los 8 billones de humanos, de miles de millones de humanos, pero calculando que el 80% del planeta tiene un teléfono celular, gran parte de eso. Es cuando más conectados a nuestro ser, a nuestro interior tenemos que estar, para justamente empezar a sentir más esa intuición interna cuando estoy realmente conectado y darme cuenta, si decir, che, estoy hablando con esa persona, ¿será una persona? ¿Será un bot? ¿Será algo? ¿Esto que estoy haciendo realmente me aleja de mi esencia? ¿No me aleja? ¿Me mantiene en mi centro? ¿Me hace perderme? Es cuando más atentos hay que estar, ¿no? Guille dice, ¿y los humanos podrán aprender a seducir como el bot? Es que vos podés calcular como la calculadora, podés ordenar como la planilla de Excel, podés corregir a la capacidad del píxel como el Photoshop. Y hacer todo eso a la vez, porque capaz alguien dice, sí, hay un humano que hace los cálculos como la calculadora, sí, pero Sí, no hace todo el resto, ¿no? eh, Acá es todo. claro, ese es el problema. O sea, lo que hablaban sobre eso, sobre el chat en Tinder,
es que no hay un humano con la capacidad de aprender y tomar 1.400.000 parámetros para cada conversación. Una cosa que tu cabeza no da. De hecho, estas inteligencias artificiales ya pasaron las pruebas Turing. Quiere decir que la gente no sabe si está hablando con una persona o con una máquina. Esas pruebas que no pasaban los robots de Blade Runner, estos chats las pasan. Es decir, vos chateas con una persona y chateas con el chat. De hecho, el que lo descubre es porque contesta muy rápido. Pero acá creo que lo importante es justamente decir, no perder mi conexión interior, utilizarla más que nunca, más que Y no nunca. demonizar Esto esto, puede ser una gran herramienta que haga que nuestro andar en este campo de frecuencias, en esta vida, sea mucho más amigable y productivo, realmente productivo. Un montón de tareas que para los humanos son complicadas, son agobiantes, que las pueda realizar alguna máquina, alguna inteligencia que sea así, excelente. Y la pregunta sería, si esa inteligencia tiene conciencia, no tiene conciencia, le digo por favor, le doy las gracias, ¿qué está en tu esencia? ¿Qué sentís? Que es como antes, hace no tanto tiempo, a cualquier forma de vida que no fuera un humano, se la trataba mal, ¿no? Perros, animales. Y había gente que en su esencia lo trataba así. Entonces decís, tu esencia no tiene que cambiar. muy buen Esa conexión punto. interior tiene que estar más presente y latente que nunca. Muy buen punto. Vos sabés que los últimos días fuertemente sentía la necesidad de agradecer al ChatGPT como diciendo, estás hablando de una persona, y le decía, gracias, hola, saludarlo. Y me veía cortado como diciendo, ¿cómo le voy a saludar al ¿Qué ChatGPT? estoy haciendo? Pero es verdad lo que estás diciendo. O sea, yo no sé si es vida o simplemente programación. Eh, pero le pedís permiso a un bosque. Y vos decís, es vida, pero Es también a vida, piedra. claro. Agradeces la comida, A piedra. agradeces el sol. Y Y cuidado acá porque la gente empieza con mucho miedo. No, y si sacan tanto trabajo, y si los RPA, y si esto y lo otro, y de qué va a trabajar la gente. Lo mismo dijeron cuando la revolución industrial, ¿eh? Lo mismo pasó. Lo mismo pasó con la luz eléctrica porque había gente que trabajaba de hacer cera, de encender los faroles en la calle, de caminar. ¿Y qué van a trabajar? ¿Y de qué van a vivir? Y el mundo siguió. El quien se pudo adaptar y fue flexible se adaptó y el que no, no se pudo adaptar. Pelear contra esto es como pelear con la luz eléctrica o con la revolución industrial. La revolución industrial no eliminó los artesanos. Los autos no eliminaron las personas que hacen herraduras. Son pocos, son artesanos, son chicos, cambiaron los negocios, sí, probablemente. Pero el tema siempre pasa por lo mismo. Tengo miedo, me adapto. Esto no va a parar, no va a cambiar. A alguna gente lo va a demonizar, otro va a endiosarlo. Porque como hay gente que va a creer que este es Skynet, el de Terminator, otras personas van a creer que es Dios en poco tiempo más. No es ni uno ni el otro. Pero yo creo que lo importante de todo esto es, lo único constante es la evolución y es el cambio, mejor dicho, que se va dando, como factores externos, sean los que sean, cómo me paro frente a esos factores, cómo reacciono. Sobre todo si estoy en un proceso de expansión de conciencia, de trabajo interno, de tratar de mantener esa conexión la mayor cantidad del tiempo que pueda. Estos factores externos que pueden ir cambiando y pueden moverlo, porque yo entiendo eso que dicen de la revolución industrial, todo eso digo, pero esta vez es mucho más exponencial, más rápido y más global, como nunca. Entonces, yo creo que es una un gran desafío que tenemos como seres para que esto nos mantenga en esa conexión, que no nos haga perder, que no nos entre el miedo, no nos entre el pánico, no nos entre el odio, ni la lucha. Creo que es un gran punto de inflexión para mantener esa potencia y manifestar más de ese amor de la fuente, ¿no? En todo sentido.
un nuevo escenario creativo que nos va a permitir avanzar, retroceder o quedarnos. Pero eso lo vamos a hacer como especie, como humanidad, pero también lo va a hacer cada uno, ¿no? Va a avanzar, va a retroceder o se va a quedar. Va a ser un impulso para crear, nos va a dar miedo, o vamos a utilizar todas las tecnologías que son maravillosas y que nos van a hacer la vida mucho más fácil. Es que Como uno podría pensar, Juanpa, quejarse de esto, uno quejarte de la podría pensar, calculadora. claro, uno podría pensar todo ese tiempo que yo ocupo, 8 horas por día, de lunes a viernes, mínimo, capaz a veces o más, trabajando, ocupado, haciendo cosas, capaz lo voy a tener libre para ir adentro mío, para poder manifestar de alguna manera más esa bondad, ese amor divino, ese plan divino que viene a ser, entre comillas, porque voy a poder enfocarme más en mí que hoy que estoy capaz con la cabeza metida manejando un colectivo o manejando un taxi o trabajando en un negocio tanto tiempo. Entonces, son preguntas que Gran la respuesta no desafío. las tenemos, ¿no? Ni las queremos dar, pero ¿por qué van a decir, bueno, sí, ¿de qué vivís? No tengo idea cómo se va a dar el desarrollo, pero también pensar, y este es un tema mucho más profundo, también pensar que únicamente el dinero viene por todo lo que hago en la acción y esa conciencia superior no es realmente la fuente de todo eso, también es un gran engaño, ¿no? Es un escenario de avance, de retroceso, pero eso depende de cada uno. Es un escenario de avance, de retroceso, eso depende de cada uno. Quizás sea el gran momento de la liberación de la humanidad, de ciertos yugos, en el mejor sentido de la palabra yugo, sea el momento de liberarnos de ello, de pasar a otro tipo de economía y pasar a otro tipo de desarrollo y de poder estar más creativos. O para algunos puede ser el peor escenario del mundo y la miseria, pero eso va a depender de cada uno. Y esto, Fede, hay que tener algo. Esto no viene. Esto no está por venir. Esto no hay que prepararse para los próximos años. Esto ya está. Y si hoy es la primera vez que lo escuchás, lo estás escuchando tarde. Porque ya está en todos lados tomando todo. Por eso, mantener la conexión más que nunca. Mantener e irradiar, ¿no? Por eso los invitamos 22 horas de lunes a viernes por nuestro canal de YouTube. Estamos 22 horas donde hacemos un ejercicio de conexión e irradiación para elevar la red planetaria, que se necesita siempre, y cuanto más nos vayamos uniendo, más potente. Exactamente. No estamos nosotros, hay robots que hacen los ejercicios. No, nos vemos. Chao, Clau, gracias. Y Gracias a vean el todos. robot a las 10. Hasta el próximo jueves. En Conexión Pineal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida. A través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa, usando como detonante de este proceso la activación de la glándula pineal, la cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caiván. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas, las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. No podía ser que la vida sea solo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación, siendo la activación de la glándula pineal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos de los seres que realmente éramos. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces. Y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante 1 hora
a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos.